Muy bien, buenos días y bienvenidos a la presentación del séptimo informe de estadísticas financieras regionales de la CMF. Mi nombre es Nancy Silva, directora general de estudios de la Comisión, y a nombre de la institución agradezco que nos acompañen esta mañana. Este séptimo informe de estadísticas financieras regionales es una iniciativa de la Comisión para el Mercado Financiero, cuyo objetivo es entregar un panorama general de la actividad de las instituciones financieras a nivel regional con un enfoque de inclusión financiera. Si bien existen otros esfuerzos para medir las economías regionales en términos de evolución de la actividad económica y el empleo, este informe pone el acento en los productos de ahorro y crédito y en la infraestructura que caracteriza la actividad bancaria y no bancaria en cada zona geográfica. Así, el informe aporta elementos para el desarrollo de políticas públicas en el ámbito de inclusión financiera regional. A continuación, para revisar los principales resultados del informe, dejo con ustedes a Solange Bernstein, presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero. Hola, muy buenos días a todos y todas. Hoy día en la presentación de este informe regional del sector financiero de CMF. Voy a pasar a compartir la presentación. Se ve Ok, perfecto. muy buenos días entonces. La agenda para hoy día, para esta presentación, vamos a comenzar con una radiografía entonces del sector financiero, partiendo por la administración de efectivo, que es lo más básico, es la puerta de entrada al sector financiero por parte de personas, empresas, para gestionar sus fondos. Luego vamos a hablar de ahorro, de financiamiento, de la atención a los clientes, de cómo se llega a las personas a través de los canales que disponen las instituciones financieras, especialmente los bancos, para terminar con seguros, que es un elemento nuevo que contiene este informe. Es lo más reciente en términos del tipo de estadísticas que ponemos a disposición del público en general. Y vamos a terminar entonces con algunos comentarios generales. Este es el séptimo año que CMF presenta su informe, ya lo decía Nancy previamente, entrega un panorama general de la actividad financiera del país con un foco entonces local, a nivel de las regiones. Entendiendo que CMF es un regulador integrado, hemos podido ir incorporando estadísticas no solamente bancarias, que era el origen de este informe, sino que también del mundo de seguros y valores, y paulatinamente esperamos poder ir aumentando el set de estadísticas con esta mirada regional. CEMEFE, de esta manera, lo que intentamos hacer es contribuir al análisis de las economías locales y aportar antecedentes para el desarrollo de política, en particular en lo que se refiere al tema de inclusión financiera, que es tan importante. Algunos de los resultados generales de este informe. Cuando miramos la administración de efectivo, vemos que la cobertura aumentó. Sin embargo, llama la atención especialmente la caída en los saldos mantenidos en cuentas corrientes, cuentas vistas. Lo mismo pasa a nivel de productos de ahorro. Aumentan las coberturas en términos del número de cuentas, pero bajan los saldos administrados. Y esto de alguna manera refleja menor liquidez a nivel de los hogares y empresas. También observamos en este informe una reducción en los montos de deuda del sistema, en particular en las carteras de consumo y comercial, cuestión que refleja de alguna forma las mayores restricciones al crédito y algunos ajustes también en términos de la demanda, justamente todo esto respondiendo al ritmo económico del país. En términos de la red de oficinas, la cobertura, la capilaridad con la cual se atiende a las personas, lo que se observa es un fenómeno en el cual tenemos una disminución de la atención más tradicional presencial y hemos avanzado más en lo que es atención remota o corresponsalía con oficinas más pequeñas, de tal manera de aprovechar justamente lo que es la tecnología en el mundo de hoy. Pasemos entonces al tema de administración de efectivo con algo más de detalle. ¿Y qué es lo que vemos acá? Como yo lo comenté hace unos minutos, se aumenta una mayor cobertura en términos de personas y empresas. En el caso de personas es especialmente importante, o el aumento al final del día se observa principalmente lo que son cuentas corrientes. No así tanto en el caso de las cuentas vistas. En tanto, para empresas aumentan tanto las coberturas en cuentas corrientes
como en cuentas vistas. Cuando vemos las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Maule, ya que vamos a tener un panel especialmente enfocado en esas regiones con participación de las universidades invitadas hoy día, lo que vemos es que en estas tres regiones también está pasando lo mismo que pasa en promedio en el país, que aumentan las cuentas corrientes en el caso de personas en todas estas regiones en particular, y lo mismo pasa en empresas, con aumento de cuentas corrientes y cuentas vistas. Y como les mencioné, ¿no? Cuando vemos los saldos de estas cuentas, ahí es donde se observan las caídas. Entonces, los saldos en efectivo, los saldos mantenidos por las personas en cuentas vistas, cuentas corrientes, han caído de manera importante. Cuando vemos las regiones en particular, en Coquimbo y el Maule, han caído a niveles algo superiores que lo que se observa en otras regiones en promedio en el país. En tanto, en la región de Valparaíso, si bien también se observa una caída bien importante, la caída es menor. Así que ahí tenemos algunas diferencias que ustedes pueden observar entre las distintas regiones. La región de Arica y Parinacota, por ejemplo, es una región donde caen especialmente los saldos en las cuentas corrientes, llama especialmente la atención, por mencionar algunas de las otras regiones del país que están en la gráfica de la derecha. Pero queríamos destacar también no solamente los productos tradicionales como las cuentas corrientes, las cuentas vistas, sino que también las cuentas de pago con provisión de fondos, que son cuentas que aparecen más recientemente como una alternativa de administración de efectivo para las personas, y estas exhiben un crecimiento bien importante a nivel del país. En la región metropolitana tenemos una cobertura de 408 tarjetas por cada 1.000 habitantes a nivel nacional. En regiones es algo menos, con 263 tarjetas por cada 1.000 habitantes, si no consideramos a la región metropolitana. Y en estas regiones en particular que estamos observando, las tarjetas son especialmente importantes en la región de Valparaíso, tanto bancarias como no bancarias. Pero nuevamente entonces vemos que a nivel de estas regiones es menos significativa la penetración de este producto que a nivel de la región metropolitana, pero ha ido creciendo. Cuando vamos al ahorro ahora, la cobertura poblacional del ahorro también muestra un aumento a nivel nacional. Cuando vemos aquí en el cuadro de abajo, vemos que en la región metropolitana, así como en el resto del país, se observa un mayor nivel de penetración de cuentas de ahorro a plazo en particular. Los depósitos a plazo, en tanto, no están así, aumentan en la región metropolitana, pero no en el resto del país. Y las cuentas de ahorro de la vivienda sí crecen tanto en la región metropolitana como en el resto del país. En el caso de las empresas, también se observa un aumento. Se observa que se mantienen tanto cuentas de ahorro y los depósitos a plazo algo menos. Por lo tanto, cuando observamos a las regiones de Coquimbo, Valparaíso y el Maule, lo que vemos ahí es que también en el caso en particular de las cuentas de ahorro se ven aumentos. Lo mismo pasa en las cuentas de ahorro para vivienda en particular. Por lo tanto, vemos algo de aumento en penetración de tipos de cuenta, y eso es relevante en términos de la cobertura de productos de ahorro. Pero ya cuando nos vamos entonces a los saldos en esta cuenta, nuevamente vemos caídas y caídas importantes en los saldos de las cuentas. En el caso de las regiones de Coquimbo y el Maule, las caídas son similares a la de las otras regiones del país. En Valparaíso caen algo menos los saldos de estas cuentas de ahorro. En el gráfico de la derecha podemos observar justamente qué es lo que va pasando con los saldos, y vemos que en el caso de personas hay caídas en los saldos administrados en los depósitos a plazo para la mayor parte de las regiones. De hecho, todas las regiones que están ahí muestran caídas en los saldos de ahorro en el instrumento como depósitos a plazo. En tanto, en el caso de las empresas, vemos un aumento de saldos en depósitos a plazo, por ejemplo, en la región
de Coquimbo en particular. A diferencia de la región metropolitana, donde caen los depósitos a plazo, en la región de Coquimbo los depósitos a plazo aumentan. Por lo tanto, aquí de nuevo vemos saldo administrado en general caen. En el caso de las empresas, específicamente en depósitos a plazo, se ven en algunas regiones algunos aumentos, pero en general vemos saldos en productos de ahorro que son menores a los que observábamos hace un año atrás. Nos vamos ahora al financiamiento, al crédito. Cuando observamos el crédito cae en términos reales en el norte y en el sur del país especialmente. En cambio, en la zona central observamos aumento. En particular, en la región del Maule hay un aumento más significativo con un 2,7%. En cambio, en Coquimbo y en Valparaíso hay aumentos, pero que son algo menores. En general, entonces, en el país, si bien hay un aumento, es bastante marginal en las regiones y en la región metropolitana en particular también vemos un comportamiento similar. Vamos entonces ahora a la cobertura de crédito, cuando vemos el nivel de personas que tienen acceso a crédito, que mantienen deudas. El número de personas con crédito aumentó, o sea, la cobertura del crédito aumentó en el país, de 284 personas deudoras por cada 1.000 habitantes a 304 personas con deuda por cada 1.000 habitantes. En la región de Valparaíso se muestra una cobertura algo más alta que el promedio del país, sin considerar la región metropolitana, y en el Maule y Coquimbo están algo por debajo. En el caso de empresas, como observamos en el gráfico, se mantiene prácticamente constante. Los indicadores de deuda, cuando ya vamos a los indicadores de deuda propiamente tal, los niveles de endeudamiento, la carga financiera, es decir, cuán pesado es cumplir con los compromisos financieros para las personas, lo que vemos es que los niveles de deuda son relativamente más elevados justamente en la región de Coquimbo. Los niveles de deuda son más altos en la región de Coquimbo. Y esto es interesante, el poder eventualmente entender el por qué, cuáles son las razones que están detrás. Este informe lo que hace es entregarnos estadísticas y hay que ver ahora qué es lo que está detrás de estas estadísticas. Y en el caso de Coquimbo se observan niveles de endeudamiento algo más alto que el resto del país. Y eso lo vemos en las tres métricas que están aquí en términos de deuda, carga financiera y apalancamiento. Cuando vemos los niveles de deuda, están más altos, con más de 2,5 millones de pesos, y la carga financiera, es decir, cuánto destinan las personas de su ingreso mensual a pagar las cuotas de los créditos. En el caso de Coquimbo se destina un 17% del ingreso, en cambio en el resto del país, sin considerar la región metropolitana, estamos hablando de un 14, casi 15%. Por lo tanto, la carga financiera, es decir, el esfuerzo que tienen que hacer las familias para pagar los compromisos financieros cada mes, es algo más alto en el caso de Coquimbo. En cambio, en Valparaíso y en el Maule son bien parecidos a los promedios de las regiones del país. Cuando hablamos de apalancamiento pasa un poco lo mismo. El nivel de deuda, apalancamiento es cuántas veces mi ingreso mensual es mi deuda. Y en el caso de Coquimbo tenemos que es un poco más de 3 veces mi ingreso mensual el nivel de deuda de las familias de la región. Y esto es algo más bajo en el resto de las regiones que se observan aquí en promedio en el país, algo más bajo. Vamos a la red de atención. La cobertura poblacional de las sucursales bancarias en la región de Coquimbo es algo inferior que en la región metropolitana. En cambio, en Valparaíso supera este umbral, y en el caso del Maule mantiene un nivel que es similar al del resto del país sin considerar la región metropolitana. Por lo tanto, vemos que los niveles de cobertura de sucursales en las regiones hay diferencias entre unas regiones y otras. En el caso de Magallanes, por ejemplo, que observamos acá, hay bastantes más sucursales, o en Aysén. En cambio, en el caso del Maule es
prácticamente el promedio del país, en Valparaíso algo más y en Coquimbo algo menos, pero andan por ahí respecto del promedio del país. Ahora, cuando vemos el términos de la red de cajeros, ¿ah? Cuando nos vamos entonces ahora a los cajeros automáticos, que son de uso diario o uso frecuente al menos para varias personas, el país se aumentó en 161 unidades netas en los últimos 12 meses, por lo tanto ha aumentado la disponibilidad de cajero. La cobertura poblacional de Coquimbo y Valparaíso están en torno al nivel nacional, son parecidos al resto del país, y Maule tiene una cobertura algo más baja, de acuerdo a las estadísticas que podemos observar en esta gráfica. En particular en la región metropolitana ha caído, en cambio en el resto del país, en regiones en particular, ha aumentado la disponibilidad de cajeros. Y ese es un dato interesante de observar, cómo la capilaridad de disponibilidad de cajeros aumenta en regiones y no así en la región metropolitana, donde hay una leve contracción en el número de cajeros. Y cuando hablamos de los cajeros, es importante entender también qué tan disponibles están, porque una cosa es el número de cajeros y otra cosa es que tengan efectivamente efectivo, que estén disponibles para poder hacer operaciones en esos cajeros. Los niveles de disponibilidad a nivel país son relativamente bajos. Hay algunas diferencias entre regiones. En el caso de Coquimbo en particular, la tasa de indisponibilidad es algo mayor que en el resto del país, y esto tanto por fallas operacionales, vandalismo. En Coquimbo, al parecer, entonces hay más problemas para poder mantener los cajeros funcionando que en el resto del país. En Valparaíso también es algo más que el promedio, y en las regiones del Maule es algo más, la región del Maule es algo más bajo. Pero ahí vemos entonces cuáles son los niveles de fallas operacionales. En el caso del Maule, si bien es bajo, observamos que es algo mayor el caso del vandalismo, pero en general son niveles bajos, y lo que más destaca en realidad es el tema de que en Coquimbo se observan más fallas, ¿no? Pero todavía siendo niveles muy bajos de indisponibilidad. En términos de redes de atención, entonces, como les dije yo al principio, tenemos que los canales presenciales, como sucursales y cajeros, han ido bajando, y lo que ha ido subiendo son los corresponsales no bancarios, es decir, llegar a las personas a través de otros canales que sean más livianos en términos de costo, y aumentando la cobertura a través de canales remotos. Por lo tanto, la digitalización se hace notar en términos de un menor nivel de presencialidad a través de lo que uno conocía habitualmente como las sucursales de disposición regional o también en la misma región metropolitana. En términos de seguros ahora, la cobertura de seguros, cuando comparamos entre regiones, nuevamente nos encontramos con una situación de diferencias entre regiones. En particular, la región metropolitana tiene una mayor penetración de seguros, y esto justamente nos habla de la necesidad de ir avanzando en los niveles de cobertura en las distintas regiones del país, puesto que en general la disponibilidad de servicios financieros es mayor en la región metropolitana que en el resto del país, y eso se evidencia aquí en el caso de los seguros. Entonces, en el caso de los seguros, tenemos tanto en generales como en seguros de vida mayor cobertura en la región metropolitana que en el resto del país. En particular en Valparaíso es algo mayor la cobertura de seguros que en otras regiones, en particular es mayor que en Coquimbo o en el Maule, donde en Coquimbo y en el Maule son incluso algo más bajos que lo que uno observa en promedio para el país sin considerar la región metropolitana. Y esto se observa tanto en seguros generales como en el caso de seguros de vida. Cuando nos vamos a seguros generales y en particular los seguros automotrices, justamente se evidencia el mismo patrón que observábamos a nivel de seguros generales y seguros de vida de manera más transversal. Y en el caso de seguros automotrices, la diferencia es bien sustantiva en términos de la cobertura, del porcentaje de vehículos cubiertos por un seguro respecto a los vehículos en circulación.
es de un 61% para la región metropolitana. En cambio, para el resto del país, sin considerar la región metropolitana, es de un 21%. Por lo tanto, tenemos una cobertura bastante menor en el resto del país respecto de lo que es la región metropolitana. Ahora, lo positivo aquí es que ha aumentado la cobertura en todas las regiones, por lo tanto se sigue aumentando la capacidad, digamos, de llegada de estas coberturas de seguro al resto del país, pero todavía entonces tenemos niveles más bajos. Algo que llama la atención también es que cuando vemos los niveles de cobertura son más bajos, es decir, el número de vehículos que tienen un seguro es más bajo, pero a su vez, cuando observamos la siniestralidad, es decir, los accidentes que se generan y que requieren de la cobertura de un seguro, lo que vemos es que los niveles de siniestralidad son más altos en regiones que lo que son en Santiago. Por lo tanto, hay menos vehículos cubiertos, pero aquellos vehículos cubiertos tienden a tener una tasa de siniestralidad mayor. Y eso es mayor también en los casos de Coquimbo y el Maule, que son las dos regiones donde hay aún menos niveles de cobertura de vehículos a través de coberturas de seguro, con siniestralidades también algo mayores. Así que esto también, de nuevo, ver ahí qué es lo que está detrás y cómo se avanza en los niveles de cobertura de este tipo de accidentes cuando se impacta un vehículo y eso es el patrimonio de una familia. Eso tiene un impacto sobre la vida de esa familia y por lo tanto el tener acceso a coberturas de seguro es algo importante. Algunos comentarios finales para ir cerrando y dando espacio al panel. Las estadísticas con enfoque regional son tremendamente relevantes para comprender, evaluar y mejorar los servicios financieros a nivel local, servicios que afectan en la vida diaria de las personas, la disponibilidad de canales para administrar el efectivo, productos de ahorro, el acceder a crédito por las distintas necesidades que tienen las personas o seguro. La contribución de SMF en este ámbito justamente está asociada a visibilizar esta brecha y la generación de insumos para el diseño, implementación y evaluación de políticas tanto públicas como privadas en materias de acceso y uso de servicios financieros. Tenemos a puertas aquí ya la implementación de la ley FinTech, ya comenzamos, ya está en vigencia buena parte y vamos de a poco avanzando en aquello. Y esto ofrece importantes oportunidades en términos de cobertura para ir alcanzando cada vez mayor alcance con servicios digitales o con la irrupción de nuevos actores. La introducción de estas nuevas tecnologías, nuevos canales de prestación de servicios, estos nuevos actores, nuevas formas de contratación, nuevos productos, todo esto tiene efectos positivos y debiese ir contribuyendo a una mayor inclusión a nivel nacional y especialmente en las regiones. Existen en este contexto importantes desafíos. Al expandir los servicios, esto tiene que ir acompañado necesariamente con una adecuada educación de parte de la población para el uso de estos servicios y productos financieros que son complejos. Y en ese sentido, los esfuerzos y redoblar esos esfuerzos en términos de educación financiera, sobre todo cuando hablamos de educación financiera digital, porque así se combinan dos complejidades, lo financiero propiamente tal, más lo digital, donde el comportamiento digital de las personas es distinto al comportamiento análogo. Por lo tanto, el ir avanzando en los niveles de inclusión, en los niveles de cobertura de los distintos servicios y productos, debe ir acompañado también con campañas y con esfuerzos por ir educando a las personas para que se haga un adecuado uso de estas alternativas de servicio que están cada vez más disponibles para la ciudadanía en general. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, señora Solange Bernstein. Y ahora para analizar los resultados del informe desde la perspectiva de sus protagonistas, que son las propias regiones, invitamos a los profesores Roberto Yani de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Cristian Villegas de la Universidad de La Serena y Cristian Pinto de la Universidad de Talca, que participarán del panel Desafíos Regionales en Acceso y Cobertura de Servicios Financieros. Cada uno comentará brevemente las cifras del informe desde las perspectivas de su región, luego de lo cual tendremos tiempo para preguntas del panel y del público.
por lo que invitamos a los interesados a dejarnos sus preguntas a través del chat. Partimos entonces con la exposición del profesor Yanni. El profesor Roberto Yanni es contador auditor y licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas con mención en Finanzas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la banca nacional, donde ha ocupado cargos ejecutivos y gerenciales. Actualmente se desempeña como director de la Escuela de Comercio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y como coordinador, asesor y gestor financiero a nivel empresarial. Roberto, muchas gracias por acompañarnos y quedamos atentos a tu exposición. Muchas gracias, Nancy. Muy buenos días a todas y a todos. Desde la quinta región de Valparaíso y de la Escuela de Comercio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, presento una mirada al informe regional. Bien, nuestra primera mirada va a ser con respecto a la cobertura de los productos financieros desde la región de Valparaíso. Voy a decir que la región de Valparaíso es una región que posee 9 provincias y 38 comunas. Tiene una amplitud, digamos, de lo que son los rubros de las distintas industrias. Podríamos decir que en nuestra región se concentra la mayoría de todos los sectores industriales que están presentes en el país, desde la minería a los servicios. Por lo tanto, es muy complejo la mirada, ¿cierto?, para concentrarse solamente en una sola industria. Lo que hace también interesante y desafiante para que nosotros podamos trabajar con estas cifras que nos presenta este trabajo que se hizo desde la comisión. ¿Ya? Voy a empezar mi exposición hablando de los instrumentos de administración del efectivo. Acá doy una mirada de los últimos 10 años y podemos ver que en términos de las cuentas corrientes, nosotros hemos aumentado prácticamente el doble de lo que teníamos hace 10 años atrás. Lo que eso implica que se ha hecho un trabajo interesante con respecto a lo que es la bancarización de la población. Desde el punto de vista de las cuentas vistas, ya en el año 2014 nos dábamos cuenta que estaban cubiertos el 100% de la población, en el entendido que nuestra población total es de 1.800.000 personas. Por lo tanto, si nosotros vemos hacia el año 2014, estamos diciendo que hay 2 productos por cada persona o habitante de la región, lo que significa también una buena presentación a nivel regional. Ahora, desde el punto de vista, desde los instrumentos de ahorro, nosotros hicimos un trabajo acá de la relación que teníamos con los depósitos a plazo y las cuentas de ahorro, mirado desde las personas. Y nos damos cuenta, digamos, a la presentación también que se había hecho acá, que estamos solo en las cuentas de ahorro a nivel país, considerando este nivel país la región metropolitana. Hay una cultura de ahorro en comparación con el país en la región, y también lo pasaría en el tema de las cuentas de ahorro de vivienda. Por lo tanto, hay que volver y seguir incentivando el tema del ahorro para las personas. Ese es un trabajo y esa cifra que nos presenta a nosotros nos alientan harto como poder seguir trabajando en esa línea y hacer un trabajo de investigación en eso. Desde el punto de vista ahora del endeudamiento y carga financiera, voy a concentrar solamente en el punto de vista del consumo y la vivienda. Esa zona, en particular en nuestra zona, vemos que la bancarización es estándar con respecto al país. Estamos dentro de los mismos porcentajes. No hay una variación relativamente grande ahí. Y eso obedece, pensamos nosotros, que es la transversalidad, digamos, de las políticas bancarias. Eso. Con respecto a los seguros, acá nosotros vemos
y nos preocupamos un poco en lo que es el dato de seguros generales. Dado que nosotros estamos en una región que es sísmica y también con algunos eventos nuevos, como por ejemplo los incendios, entonces nos preocupa mucho eh, hacer una cultura a nuestra población para que el tema de seguros, digamos, sea parte de su día a día, digamos, y que tengan que evaluarlos también, dado que es muy importante, ¿cierto?, poner énfasis en estos casos en la protección patrimonial. El tema de seguros de vida, estamos dentro de lo que es el país, obviamente también con márgenes para crecer. Con respecto a la infraestructura bancaria de la quinta región, como bien lo presentaba nuestra presidenta, la señora Solange, nosotros tenemos una cobertura importante con respecto a las personas. Podemos ir viendo, ¿cierto?, que sin embargo, desde los últimos años ha ido decreciendo. Estamos hablando de 261 del 2014 a 2024, 165. Y bueno, lo mismo pasa, ¿cierto?, con las oficinas de cooperativas también, que ha ido disminuyendo. Bueno, como bien lo explicaba la señora Solange, esto obedece, ¿cierto?, a lo que es el paso hacia los canales remotos y a la digitalización. Estamos en la línea, digamos, de lo que es el país. Con respecto a las redes de atención de cajeros automáticos, tiene el mismo efecto y nos damos cuenta también que hay una preferencia del público por no usar efectivo, sino que usar medios de transferencia o medios digitales de pago. Eso es lo que también nos muestra acá. Y finalmente, nosotros decidimos que agradecemos la entrega de esta información y decidimos que sería muy importante para nosotros poder trabajar con estas líneas en términos de desarrollo e investigación, que lo dejaré para ahondar en el tema de las conversaciones del panel un poco más adelante. Eso sería, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por tu interesante análisis. Vamos a destacar algunos puntos durante la discusión del panel. Ahora es el turno del profesor Villegas. Cristian Villegas es contador auditor y magíster en gestión, mención finanzas y contabilidad de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Cuenta con más de 20 años de experiencia laboral en empresas navieras y de energía. Desde el 2016 desempeña labores académicas en la Universidad de La Serena, en el Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales, y en 2023 asumió la dirección de la carrera de auditoría y desde principios de 2024 está a cargo de la dirección de la carrera de Ingeniería Comercial de dicha casa de estudios. Cristian, estamos atentos a tu presentación. Perfecto. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos, a todas. Quiero agradecer la invitación, ¿cierto?, a esta revisión del informe de estadísticas regionales anuales, ¿cierto?, financiero del año 2024. ¿Ya? Por favor, pasen la presentación. Bien, la verdad que mi presentación en particular se ha enfocado en aspectos relevantes que yo considero mencionar de lo que es la antecedente financiero de la región de Coquimbo y partimos en este caso señalando un poco la información referida a lo que es depósitos y ahorro de clientes bancarios. Si vemos el análisis de variación respecto de los últimos 12 meses por sector institucional, vemos que hay un alto componente, en este caso, del sector financiero privado, del cual, ¿cierto?, la región de Coquimbo, que está señalado ahí en color azul, mantiene una diferencia menor respecto de lo que es el promedio país, ¿cierto? Sin considerar la región metropolitana. Si vemos en el gráfico de al lado, ¿cierto?, por producto, vemos que los depósitos a plazo dentro de lo que es la zona es el instrumento que ha experimentado un crecimiento. No obstante aquello, los depósitos a la vista marcan una reducción significativa respecto de este producto.
En el gráfico que está al lado, respecto de lo que es el crecimiento real anual de depósitos y ahorro, vemos un gráfico que nos muestra la secuencia de datos, ¿cierto? Desde el año 2014 al 2024. Y en ello podemos ver que desde el 2014 al 2020 hay una secuencia que se mantiene bastante estacional respecto de lo que es el promedio de la región durante los últimos 10 años. No obstante aquello, en el año 2021 se produce un crecimiento bastante significativo, pero a partir de esa fecha genera, ¿cierto?, una caída bastante sustancial. No obstante, que este año ha habido, digamos, un crecimiento, ¿cierto? En el respecto del 2024, debemos hacer presente que aún estamos bajo respecto de lo que es el crecimiento en promedio, ¿cierto? De este periodo señalado. En relación a este gráfico, podemos decir entonces que el crecimiento real anual del saldo promedio en lo que es personas respecto a lo que son las cuentas corrientes y las cuentas vistas, se mantiene muy alineado respecto de este gráfico anterior y que respecto de lo que es las empresas, mantiene una condición un poco más estable. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista del crecimiento real anual del saldo promedio, esta situación también se mantiene en términos de personas y respecto de lo que son las empresas, vemos que hay un alto componente en utilización de depósitos a plazo en un primer periodo de 2014 al 2018 aproximadamente y que vemos que después empiezan a tomar mayor relevancia lo que son, ¿cierto?, las cuentas de ahorro a plazo, finalmente estableciendo que a partir del 2024 existe una alineación de entre ambos instrumentos. Un aspecto relevante es los instrumentos de administración de efectivo, ¿ya? Hay que precisar que la cobertura poblacional, en este caso en el segmento de las personas, anda muy alineado respecto de lo que es el promedio regional, respecto de lo que es el promedio nacional, sin considerar la región metropolitana. Andamos muy, muy similares. Y respecto de lo que es a nivel de empresa, está bastante simétrico la utilización de cuentas corrientes y de cuentas vistas. Eh, en relación también con este mismo gráfico, podemos ver que en el segmento particular de las personas hay un alto componente de utilización, en este caso de ahorros de a plazo y en este caso de ahorros de vivienda. Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Ahora, si nos enfocamos principalmente en lo que es el financiamiento de los clientes bancarios y la evolución de la deuda durante los últimos 12 meses, y esto en este caso por actividad económica, podemos ver que existe principalmente una disminución, una contracción en términos de financiamiento, principalmente en dos sectores, el sector de otros y el sector principalmente de la construcción. ¿Ya? Y esto sobrepasa sustancialmente lo que son los indicadores respecto de los índices promedio de las regiones, sin considerar la región metropolitana. No obstante, aquello se ve compensado en particular con el sector de la industria que muestra un mayor crecimiento. Si esto lo miramos por cartera, podemos ver que específicamente el sector que está asociado a la vivienda, vemos que en la región de Coquimbo muestra un aumento superior respecto al promedio nacional y que, sin embargo, el sector comercial es el que se ve más impactado en relación al el promedio nacional. Tenemos una reducción principalmente de 4,5%, ¿ya? Eh, si esto lo relacionamos, ¿cierto?, también con un gráfico de datos, ¿cierto?, desde el 2014 al 2024, vemos que hay una reducción constante y sustancial durante los últimos 10 años. Si bien es cierto, ha aumentado, ¿cierto?, lo que es la participación en términos de depósitos, ha aumentado, ¿cierto?, en el último año la bancarización,
tenemos que hacer presente que respecto del crecimiento real, esto aún así se mantiene muy bajo y sustancialmente bajo respecto de lo que es el promedio de la región de los últimos 10 años. Por lo tanto, es un aspecto que junto con la caída, en este caso, de los depósitos, otorga que efectivamente hay un componente ahí de falta de generar más dinamismo para el sector financiero, para en este caso de la economía regional. Si analizamos en este caso lo que son los clientes de mis emisores no bancarios y de tarjetas, vemos que las compras, en este caso en tiendas relacionadas, están más elevadas, ¿cierto?, que respecto de la relación de las regiones sin considerar la región metropolitana, y que los avances, en este caso de efectivo, son bastante menores, ¿ya? Un aspecto importante que hay que considerar es el hecho que el nivel de cobertura poblacional, ¿cierto?, es bastante más significativo respecto del promedio, ¿ya? Algo se mencionó, ¿cierto?, ya anteriormente respecto de estos avances y que permiten destacar, ¿cierto?, este punto, y que redunda principalmente en que los pagos realizados en términos de porcentaje y respecto del total facturado en términos de lo que es la información que presenta la región, es bastante similar a lo que presenta, en este caso, el promedio de las demás regiones. Por lo tanto, podemos decir que efectivamente hay algunas brechas que hay que ir solucionando, pero esta es el análisis, ¿cierto?, que puedo comentarles, presentarles respecto a lo que es la región de Coquimbo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Seguimos ahora con la exposición del profesor Pinto. Cristian Pinto es ingeniero comercial y magíster en finanzas de la Universidad de Chile y PhD en finanzas de Tulane University of New Orleans, en Estados Unidos. Actualmente se desempeña como profesor de finanzas en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca. Ha ejercido como profesor visitante en la University of Connecticut y como profesor de finanzas en la Universidad del Desarrollo y la Universidad Católica del Norte en Chile. Su investigación se enfoca en las áreas de finanzas corporativas, finanzas climáticas, financiamiento de emprendimientos y criptomonedas. Cristian, el piso es tuyo. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Yo quiero usar los minutos que tengo para presentar, hablando acerca de la región del Maule, pero especialmente del acceso que existe al sistema financiero tradicional y los servicios que prestan las cooperativas de ahorro y crédito. Y quiero centrar mi presentación en tres puntos básicamente. Quiero hacer un contraste entre la banca tradicional, las cooperativas de ahorro y crédito y también quiero hablar un poco de emprendimiento al final, porque financiamiento finalmente es relevante para el emprendimiento de la región. Entonces, bueno, como comentó la presidenta en su exposición, en general, la zona centro-sur, dejando fuera la región del Biobío, presenta los niveles de cobertura más bajas del país, como son mucho menores que los promedios del país y también son menores que los promedios del país sin la región metropolitana. Entonces, O'Higgins, Maule y Ñuble tienen súper bajos niveles de cuentas corrientes, tanto a nivel de personas, a nivel de empresas, y lo mismo pasa con las cuentas vistas. Por el lado del financiamiento, en el sector financiero tradicional también pasa algo similar. Entonces, la región del Maule, aunque mejoró con respecto al 2023, sigue teniendo cifras que son menores en términos del número de deudores. Lo mismo para empresas y para el país. Entonces, entre las más bajas entre las regiones más bajas está siempre la región del Maule. Pero si nosotros miramos los datos de las cooperativas de ahorro y crédito para la región del Maule en particular, pasa justamente lo contrario. Tenemos los mayores niveles de cobertura de todas las regiones y las diferencias son significativas. En el 2023 nosotros teníamos 141 número de cuentas por cada 1000 personas, mientras que el promedio regional era de 45, 46 en la región metropolitana. Bajó un poco en el año 2024 por una situación especial de una de las cooperativas,
pero sigue estando por arriba de los promedios a nivel país. Y en el caso de las empresas también pasa lo mismo. Eh, el Maule, por alguna razón, tiene mucho mayores niveles de cuenta en las empresas en cooperativas que el resto de la región. ¿Ok? En términos de financiamiento, lo mismo. Entonces, el número de clientes o número de deudores, número de socios, debería decir, en el caso de las cooperativas, superan con creces los promedios regionales. Entonces, mi conclusión de este análisis es que los datos parecieran sugerir que la falta de inclusión financiera que existe en la región del Maule está siendo suplida, al menos en parte, por las cooperativas de ahorro y crédito. Entonces, ¿por qué en la región del Maule tenemos tan bajo nivel de acceso y de inclusión? Bueno, no sabemos, digamos, eso requiere más análisis, pero puede ser por la falta de sucursales bancarias, o la falta de cajero automático, la alta ruralidad de la región, los bajos niveles de ingresos, porque obviamente esta región es de las más pobres de Chile. También puede ser la informalidad. Entonces, eh, pareciera ser que las cooperativas, me imagino que tienen menos requisitos para acceder a sus servicios financieros, para abrir cuentas o para entregar créditos. Entonces, en nuestra región, las cooperativas están desempeñando un papel que es clave en términos de inclusión y acceso a productos financieros para las personas y parece que también para las empresas. Entonces, en ese sentido, las cooperativas también están contribuyendo al desarrollo económico regional, fomentando el emprendimiento y apoyando a las pequeñas y medianas empresas que son por lo general las que están excluidas o más excluidas de los del sistema financiero tradicional. ¿Cuál es el problema? Es que, al menos con los datos que vienen en este informe, no podemos evaluar cuál es la calidad del servicio que están ofreciendo las cooperativas, ¿ok? Porque no tenemos información acerca de los montos otorgados en términos de crédito, cuáles son los plazos, cuáles son las tasas de interés. Entonces, quizás, digamos, si tuviéramos información adicional, que me imagino que la CMF la debe tener en algún otro informe, podríamos ver si es que en realidad las cooperativas están prestando servicios que tienen tasas competitivas y que son favorables para sus socios. En términos de la contribución que hacen las cooperativas al emprendimiento y a la actividad y al financiamiento de empresas, también ahí podríamos decir que la contribución podría ser limitada, no lo sabemos, no tenemos los datos. Pero si nosotros miramos la cartera crediticia de las cooperativas, 70%, 71,17% son créditos de consumo y el 24% son créditos hipotecarios, entonces solo un 4,5, 4,6 son créditos comerciales. Y ya las colocaciones de las cooperativas son pequeñas comparadas con el sistema bancario tradicional. Y si además consideramos que son pocos los créditos comerciales que otorgan, entonces quizá y una cosa que se puede discutir en mayor profundidad, la contribución de las cooperativas a actividades productivas puede ser un poco más limitada. Así que esa sería mi discusión de los resultados. Muchas gracias. Gracias, Cristian, por el aviso. Les decía entonces que les agradecemos mucho sus visiones. Los invito a prender sus cámaras ahora para que participemos del panel. Cada uno expuso visiones ligeramente distintas sobre las perspectivas del informe. El profesor Gianni destacó la mayor carga financiera en Valparaíso, la convergencia de distintas actividades productivas, la importancia de poner mayor énfasis en la cobertura patrimonial de los seguros, en virtud de un riesgo que ahora estamos viendo más evidentemente, que es el aumento de los fenómenos climáticos de alto impacto. El profesor Villegas enfatizó la desaceleración del ahorro en su región, no solo respecto del resto del país, sino también de su propia evolución histórica. Y el profesor Pinto destacó el rol de instituciones no bancarias, las cooperativas en la región del Maule, y cómo éstas juegan un papel bien importante en la inclusión financiera de personas y algo menor en las empresas, lo que levanta alerta sobre el financiamiento de microemprendimientos. Esto ya arroja algo de luz sobre la primera pregunta que quiero hacerle.
Y desde la perspectiva académica y regional, ¿cuál es la utilidad de las estadísticas financieras regionales que está publicando la CMF y cómo podrían mejorar? Cualquiera. O si quieren, seguimos el mismo orden. Roberto, Cristian y Cristian. Perfecto. Muchas gracias, Nancy. Recogiendo tu pregunta, yo creo que acá hay que mirarlo desde dos puntos de vista, tal como lo presenta, desde un rol académico y desde un rol de la perspectiva del desarrollo regional. Y en este último digo, para las instituciones públicas y privadas que participan de la región. Desde el punto de vista del rol académico, todos estos informes que nos presentas son muy importantes para el trabajo de nuestros docentes, de nuestros investigadores y de nuestros propios alumnos para el desarrollo de estudios y profundizar a través de estos datos cuáles son las situaciones y los motivos que llevan a al reflejo de estos números, digamos. O sea, no quedarse solamente con los números, sino que empezar a estudiar el por qué se producen, ¿ya? Y con eso nosotros estamos en una línea para poder desarrollar y revisar las tendencias, qué es lo que nos preocuparía en estos casos y ¿por qué no, digamos, con ello nosotros poder utilizarlos para generar propuestas de políticas públicas o políticas privadas, ¿cierto? Y lo importante es que estos datos sean de alguna manera facilitados con la discreción y con el compromiso de no mal usarlos, digamos, ¿sí? Pero sí son importantísimos para nosotros y es un tremendo aporte. Y lo digo ahora desde la perspectiva del desarrollo regional, ¿en qué punto? En que esto también sirve para los gobiernos regionales y todas las organizaciones que están ligadas al gobierno regional. Porque si tú te fijas, uno entra a las páginas y no tienen estos datos que son una profundización más allá del rol económico, sino que tiene que ver con las áreas geográficas, tiene que ver con el grupo etario, con el grupo de género, eh, con las localidades. Como te decía, yo tengo una provincia, tengo 8 provincias, 34 comunas muy dispares. Tengo zonas rurales, tengo zonas urbanas, y claro, ahí me gustaría sí que se pudiera profundizar un poco más en cada una de ellas. Si es posible, eh, buscar una realidad tanto de género, súper importante. El rol de la mujer hoy día es fuerte y de alguna manera poder segmentar esto en lo que géneros, digamos, hombres, mujeres, participación, para poder empezar a diseñar políticas en esa línea. Eso por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Cristian. Bueno, yo de verdad comparto plenamente la opinión que tiene el profesor Gianni. En lo particular, pienso que nuestra región tiene eh, básicamente un componente que se podría destacar que existe una alta ruralidad, ¿ya? Y por lo tanto, requiere que estos datos que por lo menos hemos estado revisando sean vistos, analizados, ¿cierto?, desde una perspectiva de cuál puede ser la contribución del punto de vista académico y por lo tanto ahí surge la primera instancia que es hacer un levantamiento respecto de, bueno, cuáles son las causas y efectos que produce, en el caso nuestro, por ejemplo, este estancamiento, tanto en el ahorro como en el financiamiento, pensando desde el punto de vista de todo lo que conlleva del punto de vista social. Hay que ver que hay familias que están detrás, ¿cierto? Hay pequeñas empresas, en este caso Coquimbo, la región de Coquimbo, hay un alto componente de microempresarios, cooperativas también, como también lo señalaba el profesor Pinto, ¿cierto?, en el Maule, y que por lo tanto necesitan un apoyo para efectos de poder, ¿cierto?, ver de manera más cierta cómo poder surgir desde el punto de vista de la sustentabilidad financiera. Por tanto, claro, se abre la brecha, ¿cierto?, de poder generar investigación, estudios, planteamiento en este caso de ciertas políticas públicas al respecto, de tal forma de que esa investigación pueda contribuir también a lo que es un desarrollo económico en particular de la región. Gracias, Cristian.
Sí, estoy de acuerdo con lo que opinaron antes y quizás agregar que para nosotros también es útil tener estos datos que son más bien datos generales de órdenes de magnitud porque nos puede servir como motivación para levantar proyectos, obtener financiamiento para proyectos que nos permitan hacer investigación, pero también cosas más aplicadas acerca de acceso a la banca o educación financiera. Entonces, es importante tener datos desagregados a nivel regional y me imagino que también a la gente que se dedica a hacer políticas públicas le interesa conocer esta información. Eso. Bueno, les cuento que desde la CMF este es un súper esfuerzo, no es fácil levantar información regional por, por la forma en que las propias instituciones recolectan esta información. Para los créditos productivos, por ejemplo, lo mencionaban antes, hay varios créditos que se imputan en la matriz que suele estar en la región metropolitana, entonces perdemos un poco el foco regional. Así es que es súper valioso que desde las regiones hagan notar esto para poder hacer mayor énfasis en el levantamiento y calidad de información. Habiendo dicho lo anterior, la CMF tiene convocatorias a proyectos de investigación conjuntos con la academia. Llevamos un par de años haciendo esto, publicamos la anterior en abril de este año y vamos a publicar otra en octubre. Sería bien bonito y no hemos recibido hasta ahora ningún proyecto con foco de inclusión financiera regional, por ejemplo. Así Ujú. que los invito a ustedes y a los otros académicos que están conectados a estar atentos a la convocatoria en nuestra página web y a presentar sus propuestas. Hay, por supuesto, más información administrativa con la que podríamos complementar los estudios que ustedes puedan proponer. Algo ya mencionaron, ¿cierto? Esta mayor apertura en las zonas rurales, en las distintas provincias. Eh, Cristian mencionó la apertura de las condiciones de crédito, ¿cierto? Este informe ha ido cambiando a través del tiempo para darle más un foco en inclusión financiera. ¿Cómo se percibe este cambio desde las regiones y qué piezas de información les parece que faltan, aparte de las que ya mencionaron y que podrían complementar este análisis? En mismo orden, por favor. Ok, perfecto. Sí, bueno, dentro de lo que nosotros estuvimos conversando con respecto a cómo podíamos trabajar desde el punto de vista de la inclusión, aparte de los indicadores, como bien dices tú, de educación financiera, eh, creo que también acá es importante poder trabajar, ¿cierto?, el impacto socioeconómico de la inclusión financiera, ¿sí? ¿Por qué? Como bien decía, y como lo dicen también el profesor Pinto, el profesor Villegas, y sobre todo el profesor Pinto, digamos que hay zonas rurales, entonces ahí la situación es distinta. Si nosotros nos fijamos, son muy distintas su mirada del mundo y su mirada de las finanzas, sobre todo, digamos, a la persona que vive en las zonas rurales. Por lo tanto, hay que hacer una segmentación de cómo llegamos a esas personas. No podemos llegar con algo tan, por así decirlo, homogéneo, sino que hay que buscar hacia dónde voy. Y eso es parte de la inclusión, así lo vemos nosotros, ¿ya? Eh, Desde el punto de vista de la zona de géneros, también nosotros también comprendemos y me imagino que es una realidad país, me atrevería a decirlo, que muchos hogares hoy día los dirigen mujeres. Entonces también habría que trabajar ahí un tema de cómo, desde el punto de vista de la cultura y desde el punto de vista de la educación financiera, llegar a ese tipo de género, al género femenino, que hoy día es jefa y dueña de hogar. Entonces, y agrego ahí que es distinta el género, ¿cierto?, para las zonas rurales y las zonas urbanas. Hay un trabajo bastante grande que hay que hacer ahí. Esa sería, digamos, nuestra opinión con respecto a la pregunta que tú nos estás haciendo. Muchas gracias. Gracias. Cristian.
Sí, la verdad que, bueno, siempre agradecer todos estos esfuerzos que se hacen para, digamos, poder disponer de información y en base a eso empezar a estudiar el fenómeno que ocurre. Y, bueno, obviamente ya hemos conversado, ¿cierto?, desde el punto de vista social, lo que el efecto que produce esta inclusión, pero yo me centraría también básicamente en dos aspectos. Uno, que como universidad tenemos un rol en términos de formar, ¿cierto?, profesionales de manera íntegra. Y cuando me refiero a íntegro, me quiero detener un poquito de que cualquier profesional debiese tener algún conocimiento mínimo de lo que son aspectos financieros, porque el estudiante que de alguna forma está, digamos, haciendo pregrado, en algún momento va a salir y se va a ver enfrentado a tomar decisiones, ya sea de ahorro o de financiamiento. Y hay un alto componente de que por carreras que no son afines a las nuestras, no tienen este conocimiento y por ese lado, obviamente, tenemos que enfocarnos en cómo poder ir generando profesionales que tengan la educación suficiente para ir teniendo de manera más certera la información para contribuir a tomar mejores decisiones. Y lo otro es que también, del punto de vista de la formación, también hay que incluir de que, me imagino que debe pasar en algunas otras regiones, el hecho de que en el caso nuestro también tenemos un alto componente de personas, ¿cierto?, que ya tienen una edad un poco más avanzada y que, si bien es cierto, se hacen todos estos esfuerzos en términos de lo que es la inclusión, aún así tienen una cierta característica de que muchas personas de este segmento también toman como parte el hecho habitual de ir a la oficina, ¿ya? Y que sea atendido en este caso por un profesional, digamos, que le pueda resolver la duda, porque no son nativos digitales, ¿cierto? A diferencia del segmento que es un poco más joven, ¿ya? Por lo tanto, yo por ese lado me enfocaría en términos de ecuación. Ahora, respecto del informe en sí, yo creo que también hay que ir viendo cómo se puede ir incorporando otros organismos, ¿cierto? Otras entidades que están participando dentro de este proceso de prestar servicios financieros, ya sea como pagos, etcétera. Y también, obviamente, sería bueno poder incorporar información relacionada respecto de las fintech, que de alguna forma ellas están captando, ¿cierto?, todo este segmento que es el segmento etario un poco más joven, se podría decir, y que tiene más facilidad respecto de trabajar en el mundo digital. Ese sería mi aporte. Gracias, Cristian. Cristian. Sí, respecto al informe, ¿cómo va para hacerle un informe de inclusión financiera para mejorar lo que se ha hecho hasta ahora? Quizás sería importante desagregar un poco más la información como para nosotros saber cuáles son los segmentos de la población que están realmente siendo como excluidos del sistema financiero. Entonces podríamos tener información no solo respecto al número de clientes, número de deudores, pero podría ser deudores por género, deudores por rango etario, eh, niveles de ingresos. En el caso de las empresas también podríamos hacerlo podrían hacerlo ustedes por tamaño de la empresa, cuántos son emprendedores rurales, a qué industria pertenece el negocio. Y así entonces podríamos hacer una idea un poco más clara de quiénes son los que están siendo, bueno, la región en general está siendo excluida o falta acceso a los servicios financieros, pero dentro de la región, ¿cuáles son los segmentos que están siendo todavía más excluidos? Eso es lo que yo propondría a mi propuesta para que el informe se siga moviendo hacia un informe de inclusión financiera. Muchas gracias por sus ideas, están todas anotadas. Las vamos a ir considerando en futuras versiones y en otras formas de disponibilizar la información, ¿cierto? Como hicimos un visualizador para la información de la 461 sobre información sostenible, podemos avanzar en esas líneas también con aperturas regionales que faciliten el análisis de los datos. Cristian levantó un punto sobre educación financiera, ¿cierto? Y el foco en mujeres, en adultos mayores, en población no nativa digitalmente. Les cuento a todos los asistentes que el año pasado la CMF, junto con la Corporación Andina de Fomento, desarrolló la segunda encuesta nacional de capacidades financieras en Chile.
Ahí tenemos la base de datos, está pública en nuestra página web y hay aperturas por región, por zona rural y urbana y por género, y pueden explotar todos esos cruces para hacer análisis. Lo que se ve a grandes rasgos es que Chile tiene un buen nivel de educación financiera en comparación con países OCDE, pero hay diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de educación financiera de hombres y mujeres, por ejemplo. Generalmente las mujeres presentan niveles de educación financiera más baja, que están básicamente asociados a conocimientos. Las mujeres tienen mejor comportamiento y mejor actitud, que se refiere a disposición a ahorro de largo plazo o decisiones bien pensadas, pero en términos de conocimiento financiero hay brechas bien significativas. Y aquí voy a la pregunta que hace Carolina Gel del público. ¿Qué tan factible? Tú mencionaste, Cristian, la educación financiera en las universidades independientes del giro de la carrera, ¿cierto? Que un profesional debiera contar con herramientas básicas de educación financiera. Carolina aquí habla más desde la base. ¿Qué tan factible ven que se enseñe obligatoriamente finanzas básicas desde la educación escolar? Podemos ir al revés ahora para que Cristian no quede siempre obstinado. Bueno, la verdad que el término de educación financiera, si bien es cierto, me centré en estos segmentos, eso no es excluyente solamente a partir de lo que es la educación universitaria. O sea, es tan relevante lo que son las decisiones que de alguna forma estamos tomando en términos financieros que esto debiese partir así como lo que es matemática, ¿cierto?, en enseñanza básica. Debiésemos partir con conocimientos básicos de lo que es el concepto de ahorro, lo que es el concepto del consumo, etcétera. O sea, de tal forma de que de pequeñito, ¿cierto?, pudiésemos ir teniendo conocimiento para efecto de que cuando esta persona, ¿cierto?, tenga en algún momento de su vida que tomar una decisión, sea siempre informado. Si ese es el punto, o sea, hay que partir con la enseñanza básica, seguir con la enseñanza media, generar cursos quizás más diversos y en este sentido, de verdad que digamos, el beneficio que se puede obtener de un ciudadano, digamos, formado y educado y obviamente con una capacidad de decisión fundamentada, trae muchos beneficios, incluso hasta el mismo mercado financiero, porque obviamente un ciudadano informado va a exigir ciertos mayores, digamos, información respecto de lo que él necesita al momento de tomar un crédito y a la vez, por ejemplo, este mismo grupo de personas, que en este caso son mujeres que de alguna forma se ven, digamos, no con tanta capacidad en términos técnicos para poder tomar la decisión por una falta de educación, después nos vemos en la disyuntiva de que ellas son las que mueven, en este caso, la economía en grupos más, no sé, las mismas cooperativas, en las asociaciones. Por lo tanto, después esto empieza a caer como en una especie de círculo y por lo tanto, claro, o sea, tenemos que preocuparnos mucho más allá de la base. Por lo tanto, preocuparnos que los programas de contenido, en este caso de lo que son los colegios, incorporen aspectos que están relacionados con la educación financiera y que no solamente queden en el papel, sino que se hagan vivenciales a través de actividades que lleven a los estudiantes a este mundo financiero. Después, ¿qué es lo que sucede? Los chicos salen de cuarto medio, ¿cierto? Y lo más probable es que de alguna forma existe un porcentaje significativo que a lo mejor no va a querer seguir estudiando y que por lo tanto va a necesitar información, no sé, al momento de tomar algún depósito o tomar algún fondo en AFP, etcétera. Entonces, la verdad que hay que ir profundizando este tema. Muchas gracias, Cristian. Sí, en realidad el tema de educación escolar como que se sale un poco de mi área, pero me, me Pero tú imagino trabajas que en temas de tecnología, ¿no? sí, pero me Quizás imagino podemos que abordarlo desde ese punto de vista. sí, yo creo que existen algunas iniciativas como para enseñarle a los niños todo el tema que tiene que ver con la plata. Digamos, todos los temas relacionados con la plata son siempre complejos. Y hay competencias, me imagino, en la educación escolar de qué cosas hay que enseñarles como para la vida. No sé si sería de manera obligatoria, pero se pueden pensar en algunos talleres donde las mismas universidades van a los colegios a explicarle a los niños cosas relacionadas con finanzas. No sé en realidad si podía ser obligatorio o no, porque hay muchas cosas que la gente quiere que sean obligatorias, pero no hay tantas horas de clase. Es un buen punto. Gracias, Cristian.
Roberto, aprovechando el hilo de la pregunta, Eric Beckler pregunta, ¿cuál debiese ser el rol de la academia en este desafío de educación financiera? A ver, la academia yo la miraría desde una situación temporal. Me refiero a lo que es hoy y lo que es el futuro. Comparto con lo que dice el profesor Villegas eh, y lo que deja entrever también Cristian Pinto, que eso hay que mirarlo desde el punto de vista de futuro, ¿cierto? Ir a la enseñanza básica, ir a la enseñanza media. No hay que inventar la rueda, hay que ver qué es lo que hacen los otros países de la OCDE y seguimos en esa línea, digamos, ¿ya? Eh, Haremos algunas modificaciones de acuerdo a nuestra propia realidad y a nuestra forma de ser como país, digamos, como cultura, pero eso está. Y eso es una voluntad política de poder implementarlo. Eh, los beneficios ya lo tenemos claro cuáles son, digamos, ¿sí? Pero yo me preocuparía también en el hoy, por eso hablaba de lo temporal, Ujú. porque preparo a las generaciones futuras, perfecto, pero ¿cómo abordo el problema hoy día? Entonces, y desde el punto de vista de la academia, sí tenemos algo que decir. ¿En qué sentido? En que nosotros podemos, a través de un aprendizaje de servicio, que es una forma de educar que hoy día es la que se está llevando a cabo, ¿cierto? Ya no es la clase magistral, sino que el alumno vaya, ¿cierto? Y se integre a un grupo social o a una organización gremial o a cualquier ONG, ¿cierto? O una simple eh, cooperativa de cualquier cosa, digamos, social, cultural, junta vecino incluso, para poder llevar esta educación y nosotros controlar eso desde la academia. Nosotros tenemos mucho que hacer ahí, pero se necesita, digamos, revisar esos programas. Y eso es el hoy. Y ahí también tomaría lo que dice el profesor Villegas, eh, grupos etarios de personas, de mujeres. Generalmente las mujeres, y esos datos ustedes los han manejado, que es la mayoría de las personas que emprenden hoy día son más mujeres que hombres. Y ahí también hay una falencia, porque lo hacen por una necesidad. El hombre lo hace para complementar renta. Eso es un informe que tiene Cercotec. Eso es así. Entonces, la mujer lo necesita para llevar adelante su hogar. Entonces hay una necesidad. Y nosotros ahí también tenemos mucho que hacer ahí. Entonces, considero que eh, nosotros como instituciones de educación superior tenemos el compromiso, ¿cierto? La meta y el desarrollo de hacer este trabajo a través del aprendizaje de servicios y llevar esta cultura financiera, ¿cierto? Hacia la población que está, digamos, más vulnerable en este sentido. Eso sería mi respuesta. Muchas gracias. Se mencionó antes la irrupción de la fintech, ¿cierto? Y que podía alcanzar a nuevos segmentos de la población. Y se mencionó también a los adultos mayores, que en la encuesta de capacidades financieras son los que tienen menores capacidades financieras digitales. Entonces, la solución para alcanzar mayor inclusión financiera parece no ser solo la respuesta digital, ¿cierto? Ustedes mencionaron harto la ruralidad de sus regiones. ¿Cómo ven ese desafío? ¿Cómo puede contribuir la CMF u otros actores a alcanzar esas poblaciones que no son nativos digitales, que están en zonas alejadas o que son adultos mayores y no se sienten cómodos con esta tecnología que permitiría alcanzar poblaciones remotas, pero no es cercana a estos usuarios? Cualquiera de ustedes que quiera contestar. Cristian, te vi inspirado. No. Sí, no, yo justo iba a comentar acerca de la fintech, porque eso sí, hay una parte que depende de ustedes, que es toda la normativa. Entonces, cómo hacer normativas claras que le permitan a las empresas, a estas fintech, poder llegar a los clientes que son, a las personas que son excluidas de los sistemas financieros más tradicionales. Ahora, claro, con la gente mayor, eh, bueno, quizás no tienen las mismas habilidades que los más jóvenes, pero en realidad los adultos mayores pueden usar perfectamente un teléfono y, digamos, las herramientas que la gente más joven usa.
Pero claro, tiene que complementarse con otra manera de llegar también a estos segmentos y a las zonas rurales. Eh, pero claro, la CMF ahí tiene también un rol que jugar, como le dije en términos de la normativa. También podría financiar ciertas actividades regionales para llegar también a estos segmentos, a través de la universidad, llegar a estos segmentos más rurales. Pero eso. Gracias. ¿Alguien más? La CMF no tiene fondos, sí, lo aclaro al tiro, pero no, para no aumentar expectativas irracionales. No podemos financiar proyectos, somos un organismo público. Tengo una Eh, pregunta, perdón. Sí, mira, yo creo que también complementar lo siguiente, yo creo que no hay una sola decisión que hay que tomar ni una sola acción que tampoco hay que ejecutar. Yo creo que la decisión pasa por tomar una serie de acciones que se vayan complementando y que se vayan articulando, ¿ya? Seguramente la tecnología va a estar presente, no hay inconveniente con aquello, pero yo creo que también pasa también por el hecho de formar una alianza estratégica, en este caso la misma CMF con las casas, en el caso de estudio, de tal forma de ir generando una masa crítica que esté en condiciones de poder ir eh, predicando, si quiere decir, ¿cierto?, todo lo que es educación financiera, ¿ya? Por tanto, están las carreras de autoría, están las carreras de ingeniería comercial, están un montón de otras carreras que tienen también dentro de su asignatura de formación aspectos relacionados con lo que es la educación financiera y por lo tanto ahí, ¿cierto?, articular de esa manera para que, así como lo puso el profesor Roberto Llani, ¿cierto?, con lo que son las metodologías de aprendizaje-servicio, nos encontremos en condiciones de decir, ok, tenemos una masa, digamos, que es sustentable en el tiempo, con lo cual nosotros podemos salir a tales o cuales zonas y de tal forma poder ayudar a estas personas que no son principalmente nativos digitales y que de verdad el hecho de la tecnología, que para uno puede ser como muy simple, para estas personas de verdad que se les complica demasiado. Tenemos que pensar que también, así como están saliendo muchas mujeres, ¿cierto?, que liderando, ¿cierto?, lo que son temas de emprendimiento, también si lo miramos desde el punto de vista etario, también hay muchas personas que están formando recién su emprendimiento por el motivo que sea, ¿cierto?, en edades también mucho más avanzadas. Entonces, no es solamente una sola acción, seguramente vamos a tener que analizar todas las alternativas que tenemos y de qué forma las podemos articular para que podamos abarcar a la mayor cantidad de la población. Sí, un punto bien interesante. Estamos analizando datos de una encuesta financiera digital que esperamos publicar prontamente y efectivamente la mayoría de los emprendimientos son de adultos mayores, donde hay brechas en educación financiera y en capacidades digitales y que hay que ver cómo abordar. Ya estamos llegando al final del tiempo del panel. Hay una pregunta más de Estefano, estudiante de la Universidad de La Serena, que quiere saber si los datos muestran haber sido afectados por la pandemia. Te contesto yo, Estefano, sí, hay un montón de información de varios servicios públicos que muestran el impacto de la pandemia sobre variables financieras. Hay una caída importante en los ingresos de las familias, en empleo formal, que no se ha recuperado, especialmente en las mujeres todavía no han alcanzado el nivel de empleo que tenían antes de la pandemia. Los niveles de endeudamiento se mantuvieron sanos y eso es algo que nosotros vemos súper positivamente. La gente no se sobreendeudó durante este periodo, los niveles de carga financiera también descendieron y se mantuvieron estables, pero ahí también hay problemas de acceso en algunas regiones que se vieron más afectadas por el impacto sobre las actividades productivas. No tengo más preguntas del público. Yo creo que para nosotros fue una discusión súper importante. Tengo hartos puntos anotados de las ideas que dieron los panelistas. Los invitamos a seguir colaborando a ustedes y a otros miembros de la academia que están presentes en este panel con la CMF. Tenemos un fuerte compromiso con la educación e inclusión financiera y con el desarrollo financiero a nivel país y a nivel regional. Por eso agradecemos a todos por haber participado de este evento esta mañana y los invitamos a seguir atentos a las publicaciones y difusiones de la Comisión para el Mercado Financiero en su página web y en sus redes sociales. Muy buenos días y esperamos volver a vernos. Buenos días, muchas gracias, Cristian. Gracias. Nancy. Buenos días, gracias. Gracias a todos.